hacemos, Cava? Yo no puedo más, tío, sálvate tú. Tranquilo, te juro que no te voy a dejar tirado. Si da igual, me torció el tobillo, Luis, no puedo correr, sálvate. Vale, pero ¿de qué estamos huyendo? ¿De qué no? ¿De quién? De Ana Rivas, la que hace última temporada, el podcast de series. ¿Y por qué? Luis, no quieras saberlo. Mira, está al fondo del pasillo y viene hacia aquí, Cava. Rápido, escóndete en el armario, pero rápido que viene. Hola, Cava, ¿has visto Chernobyl? ¿Has visto Chernobyl? ¿Has visto Chernobyl? El universo es muy grande y pasan cosas muy raras que dan mucho miedo. Esto es más allá, pero no tanto. Una ventana abierta al mundo de la parapsicobiofísica, de la mano de Javier Cabanilles, para Plaza Radio. Riding on the bussy, getting kind of fussy, waiting so patiently, passing by the city, beaches and the hillies, every kind of scenery. Are we there yet? How about now? Not yet, not yet. Are we there yet? How about... Hola amigos, ¿cómo estáis? Una semana más por aquí. Soy Javier Cabanilles y esto es Más allá, pero no tanto. A ver si os suena. Por primera vez, un equipo de expedición de montañismo del ejército ha detectado huellas misteriosas de la bestia mítica Yeti. Pues esto era un tuit de la Dirección General de Información Pública del Ejército Indio que dio la vuelta al mundo. Hasta había fotos. Por lo visto, unos soldados nepalíes habían encontrado al mítico hombre de las nieves que fue avisado por última vez en la portada de Tintín en el Tíbet. La noticia seguro que la leísteis en un periódico, la visteis en televisión. También puede ser que lo oyerais en la radio, claro. Lo que no ha tenido tanta difusión es la declaración que hizo posteriormente el portavoz del ejército nepalí, Vijay Dev Pandey, diciendo que probablemente se trataba de las huellas de un oso y que ellos no habían encontrado ni yeti ni nada. Y esto es lo que pasa con los críptidos, estos animales de los que no hay más prueba que algún testimonio disperso y pruebas de dudosa credibilidad. Algunos han dedicado su vida a buscarlos, como el malogrado Jordi Magranell, que dio lugar a un libro magnífico titulado Solo para gigantes, que se publicó en 2012, cuando solo aún llevaba tilde. A su autor, Gaby Martínez, le picó entonces el gusanillo de estos extraños animales, que se esconden, o probablemente no, en algún lugar recóndito del mundo. Ahora Martínez vuelve a las librerías con Animales Invisibles, en el que vuelve a salir a buscar unos animales que encontrará o no, pero que por el camino le permite ir dejando algunas perlas filosóficas como el que deja bolitas de pan para marcar el camino. ¿Que me estoy extendiendo demasiado? Pues tenéis razón. Que sea Gaby el que nos lo cuente. Pues Gaby Martínez, oye, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros por la posibilidad de contaros mis historias. Hombre, lo hemos hecho porque el libro nos ha gustado. Hace unos miles de años, cuando salió el de Solo para gigantes, yo te entrevisté y ya me estabas hablando un poco de que tenías un nuevo proyecto que se iba a centrar un poquito más en el tema de la criptozoología, pero vamos, tampoco desde un punto de vista, entre comillas, científico, sino más literario, que es lo que has hecho, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco para que la gente se entere qué es exactamente la criptozoología, si es una ciencia? Porque uno de los problemas, yo creo que en tu libro de Animales Invisibles sí que se ve, se dice que el problema de la criptozoología no es que no se hable con la zoología, sino que no se habla con el folclore y con los folcloristas. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, en realidad el libro, el único animal criptozoológico que podría considerarse así que aparece es el yeti. Todos los demás son animales vivos que o han existido y se han extinguido o continúan vivos. Pero de que hecho, también son críptidos. Se han son difíciles de ver. La criptozoología apunta más bien a animales que pertenecen al imaginario, pero de una forma como más fantástica, que es una posibilidad que existan, pero crecen desde el mito más que desde la realidad, digamos, observable práctica, ¿no?
en este libro se habla de animales que existen, o sea, que están vivos, la mayoría de ellos, excepto, como digo, es el yeti, e incluso el yeti está basado en una realidad científica, que es representaría lo que es el eslabón perdido de la cadena evolutiva, ¿no? O sea que, digamos que yo no identificaría al libro con lo criptozoológico, más bien te diría que apunta a realidades muy tangibles en general, que luego y si no son tangibles ahora, sí que lo son desde un punto de vista espiritual, como podría serlo el moa en Nueva Zelanda, que es un animal que existió, que fue extinguido hace 4 siglos, pero que continúa muy presente dentro de lo que es el imaginario de los neozelandeses, por ejemplo, ¿no? Sí, no, pues por eso me gusta, porque el libro Animales Invisibles, bueno, para centrarnos, el término de un críptido para referir a este tipo de animales, pues los míticos, como puede ser lo que sea un unicornio, o con animales que se creen extintos, pero existe la posibilidad de que alguno se haya salvado, estos críptidos, antes se llamaban los monstruos. Entonces ya en 1983 John Walker, uno de estos investigadores, acuñó el término de críptido para no tener que llamarles monstruos. Pero tú tienes tu propia definición, que a mí me parece muchísimo mejor y más ajustada, que es lo de los animales invisibles, porque como el caso que estás dando ahora de ejemplo ya no existe, pero está muy presente, lo mismo que cuando hablas del tigre coreano, ¿no? ¿De dónde se te ocurre a ti el concepto este de animales invisibles? Bueno, esto aparece un poco donde aparece la primera vez es en Uganda, en una reserva natural cercana a las Murchison Falls, allí en las cascadas. Es un momento en el que estoy en el parque y veo que alrededor de los rangers que hay por allá, pues tienen colgados varios pósters de un pájaro. Resulta que es un lugar donde normalmente la gente va a buscar jirafas, elefantes, leones, y resulta que lo que allí pues tienen como más en la cabeza es un pájaro que cuando pregunto por él se llama picao zapato y resulta que es invisible, o sea, no lo ve prácticamente nadie, y ahí está un poco el kit de la historia, el secreto, el atractivo de este animal, ¿no? Y entonces con eso me quedé con la idea de decir, hombre, con todos los, sobre todo mamíferos, además, que suele ser como lo más atractivo, como reclamo de muchos de los parques naturales, ¿no? Luego también para los ornitólogos los pájaros, pero la potencia de ese parque en concreto eran los mamíferos. Me quedo pensando cómo de repente pues la estrella del parque real es un pájaro que prácticamente nadie ha visto. Entonces eso se me quedó en la cabeza durante muchos años. Empecé a viajar preguntando en los diversos sitios donde iba por cuáles eran los animales que estaban dentro del imaginario de las personas de cada uno de aquellos lugares. Fui encontrando, pues eso, puntos de interés, investigando especialmente sobre cada uno de esos animales, y después precisamente de ir a Pakistán siguiendo los pasos de un zoólogo que había ido en busca del yeti, pues ahí digamos pues que vi que las posibilidades que tenía ir a explicar la historia de un animal que era invisible realmente, o prácticamente invisible, el leopardo de las nieves podría ser también dentro de lo que es aquella zona, y cómo te podía ayudar ese hilo narrativo para explicar todo lo que lo rodeaba e ir mucho más allá de lo que es un documento zoológico o una historia de viaje, porque convertías el relato en una narración de misterio prácticamente, ¿no? Y eso me dio una idea que era que tiene que ver mucho con lo que es el medio ambiente actual y varias inquietudes que tengo con cómo lo que estamos haciendo con nuestro entorno, que era cómo proyectar un relato interesante para que la gente, cuando recibiera la idea medio ambiente o cambio climático, no se quedara en la abstracción del concepto, sino que entrara a través de una historia potente con la que se pudiera reconocer la propia persona, ¿no? O sea, dar una buena historia y que esa buena historia te hiciera pensar en ese animal, en ese entorno, en ese paisaje, y de repente pudieras pensar en cómo tú mismo podrías, no sé si proteger, pero como mínimo conocer, y a partir del conocimiento, pues quizás sí, identificarte e intentar hacer algo pues por ese entorno en el que crecía o había crecido el animal en cuestión, ¿no? Pues volviendo al Picao Zapato, hay un momento que a mí me encanta, que es cuando estás atravesando, creo que es el Nilo, ahí por la noche y tal, y estáis hablando del pájaro este tan esquivo. Entonces unos que no lo han visto, otros que lo han visto,
pero todo el mundo, por lo visto, cree en él. Y creo que eres tú el que le pregunta a uno de los que participa en esa tertulia, que es un hombre que probablemente viva en la zona, por qué creía, y él te responde una frase que yo creo que es filosofía pura, que dice, sería muy tonto creer que el mundo es solo lo que yo veo. O sea, este tío en el fondo era un filósofo. Sí. No, bueno, claro, es que los filósofos en realidad hay gente maravillosa y que con unas ideas que son enormes. Lo que pasa es que como no le salen en los titulares de ningún sitio y no tienen quizá la posibilidad de proyectar esa voz más allá de lo que es su entorno inmediato, pues no las conocemos, pero bueno, estamos rodeados de gente que piensa mucho y muy bien. Y de hecho, este libro, y yo te diría que lo que es mi proyecto vital como escritor, pasa mucho por intentar visibilizar a esos cracks, a esa gente que está haciendo cosas estupendas y pensando en una dirección que como mínimo es constructiva, si quieres, o invitadora a crear, a través de fórmulas, que en este caso sería la de los animales invisibles, pues que ayuden eso, a poner sobre el tapete, a que ahora nosotros mismos estemos hablando aquí sobre un filósofo ugandés que por supuesto nunca saldrá en otros libros, creo yo, ¿no? Y quiere decir, todo el mundo de los animales invisibles, como nos estamos llevando, llegas un poco por casualidad, hace unos años creo que es una agente literaria o alguien de una editorial, te propone escribir sobre un personaje del que ni siquiera habías oído hablar, que era un tal Jordi Magranell, que era un catalán nacido en Marruecos, que había vivido en Francia, que murió en el Kalash, que es un valle que hay en Pakistán, y aparte se juntó con una tribu que está prácticamente marginada por los talibanes en una situación muy difícil. El personaje de Jordi, se convirtió luego en un cómic y va a haber una película, no sé si al final la habrá, pero el tío desde luego se la merece. ¿Quién es este Jordi Magranell y qué historia hay detrás? Que es el tema que tratabas tú en Solo para Gigantes. Sí, bueno, Jordi Magranell en realidad es el detonante final de lo que después ha resultado este libro también, Animales Invisibles, ¿no? Es la historia que hace que vea todo lo que puede haber detrás de una persona que para algunos puede ser un loco, un expedicionario, un aventurero bon vivant, y sin embargo le sostiene un aparato de pensamiento y de acción tan poderoso que lleva a que otras personas, como en este caso yo, sigan su pista, se jueguen la vida en Pakistán por intentar contar una historia que creen que vale mucho la pena, y al final pues desarrollen un proyecto vital como es este, por ejemplo, de Animales Invisibles. Lo que le pasó a Jordi es que él también miraba mucho a los invisibles o a los menos visibles. Él fue con su familia pues un inmigrante que venía primero de, como decías tú, de Marruecos. Intentaron instalarse después de la guerra civil en España, pero eran demasiados, era una familia numerosa que no tenía dinero para quedarse. Decidieron instalarse en una banlieue, en un barrio de la periferia de Valence, de una ciudad media francesa, y allí pues empezaron pues a sobrevivir básicamente. Entonces él no tenía suficiente con ese tipo de vida restringida, ¿no? Y delante tenía la sierra del Vercors, donde él salía pues a buscar sobre todo reptiles y anfibios, se especializó en ellos porque pensaba que esos animales eran los que daban sentido, eran como el motor silencioso del mundo, porque sin ellos no existiría todo lo que conocemos orgánicamente, pero que sin embargo pues estaban muy invisibilizados por los grandes mamíferos, por los mamíferos sobre todo, ¿no? Entonces él se especializó en ello, pero quiso dar un paso más y para no solamente lo que es investigación científica, sino también para llevar el tipo de vida que él quería llevar. Y sí, entonces porque eso es importante, que lo hablaremos ahora. Él es cuando llega y se cruza o el Yeti se cruza en su vida, y es cuando da un giro copernicano, porque el tío además estaba estudiando, no sé si era biólogo o todo eso, lo tira por la calle medio, y es cuando empieza la gran aventura de Jordi, ¿no? Sí, ahí es lo que dices. Entonces él ve que para llevar la vida que le gustaría, el eslabón perdido de la cadena evolutiva, que sería lo que conocemos nosotros como el Yeti, hay una zona muy poco explorada, que sería esta región del Hindu Kush, donde están los Kalash, que comentabas antes, que es una etnia pagana. Él era pagano también, Jordi, con lo cual además encontraba ahí un nexo estupendo, ¿no? Y entonces decide ir a explorar las montañas.
Entonces, cuando va allí, se convierte en uno de los mejores conocedores de lo que es esa región, hasta el punto de que en aquel momento, además, está habiendo un conflicto armado, bueno, de muchos años en Afganistán. Y cuando